7:25, bienvenidos de vuelta. A propósito de la violencia generada en Guayaquil la semana pasada por parte de los policías municipales en contra de un grupo de jóvenes, el modelo que se aplica en la urbe porteña es nuevamente objeto de análisis. A puertas de las elecciones de 2014 se dice que la ciudad se debate entre dos modelos, la continuidad o el cambio. Será el tema de debate en la tertulia de hoy. Nos acompaña Gina Godoy, asambleísta del Guayas por Alianza País. Santiago León, consultor político. Javier Burbano, exintendente del Guayas. Estas son las imágenes que marcaron la agenda informativa de la semana pasada y es también el antecedente. A raíz de este incidente, nuevamente Guayaquil, lo decíamos en un inicio, se debate su modelo de gestión. ¿Continuidad o cambio? Es lo que le preguntamos a la asambleísta Godoy. Buenos días y bienvenida a este espacio informativo. Buenos días, Marcela, a los compañeros de Guayaquil y a la ciudadanía. Un placer poder tener este diálogo y decir que Guayaquil no es una ciudad a la que le gusta la violencia. Desgraciadamente, la administración y la gestión local utilizan la herramienta de trabajadores pagados con recursos públicos para violentar y para lastimar a la ciudadanía. Estas imágenes no son nuevas, son recurrentes. Recordemos cómo en más de una ocasión justamente los comerciantes mal llamados informales, porque son personas ejerciendo una actividad para lograr un recurso que contribuye a solventar sus necesidades, han sido objeto justamente de esta mala práctica. Y en esa línea, nosotros no podemos ser sordos al clamor de la ciudadanía justamente a poder presentar una propuesta distinta, una propuesta que se armonice con este proyecto que ha dado resultados importantes a nivel del país, que tiene un reconocimiento nacional e internacional y que Guayaquil no tiene por qué quedarse fuera. Así que en esa línea nuestra propuesta como movimiento Alianza País es justamente darle a Guayaquil la oportunidad, primero, de no tener distingos sociales, de clases sociales. No hay una diferencia entre el rico y el pobre, el que tiene la educación y el que es menos letrado. Eso no puede ser lo que marque quién tiene más y quién tiene menos. Somos seres humanos. Mire, hoy, Día de los Derechos Humanos, no podemos perpetuar ni contribuir a aplaudir una gestión que ha sido marcada justamente por prácticas que atentan contra los derechos humanos de la ciudadanía en general. Vamos a ahondar en el tema, pero permítanme dar la bienvenida también a nuestros invitados en la ciudad de Guayaquil. Nos acompañan Javier Burbano, exintendente de Policía del Guayas, y también el economista Santiago León, consultor político. Buenos días y bienvenidos. Hablábamos también con la asambleísta Godoy. ¿Continuidad o cambio? Eso es el modelo que en este momento se está debatiendo en el puerto principal. Por favor. Y buenos días, Marcela. Muchas gracias por la invitación y a los compañeros panelistas y a la ciudadanía en general. Efectivamente, vemos unas imágenes que nos llaman mucho la atención y, como dijo Gina, es un tema recurrente y eso es lo que estamos viendo. Más allá de la discusión, y eso es importante porque a veces nos perdemos en quiénes fueron, si estuvo bien o estuvo mal. No puedo creer que haya gente todavía que piense que ese garrote, que esa agresión estuvo bien, sea quien sea, provenga de quien provenga. Eso es totalmente reclinable. Y sobre todo pensar en cuál es el modelo que queremos para Guayaquil. Guayaquil evidentemente es una de las ciudades más importantes del Ecuador, si no es la más importante, y es una ciudad que merece muchísimo más en base a todo lo que tiene. Y acá hacemos un pequeño análisis. El pequeño análisis es cómo se distribuyen las rentas que tiene la ciudad. Si nosotros vemos cómo se han distribuido en la actual administración, nos damos cuenta que el 54% de la renta va al 24% de las personas. Es decir, que el 46% de la renta va al 76% de las personas. Es decir, la gran cantidad de rentas que recibe Guayaquil se van destinados a pocos y la menor cantidad de rentas a muchos. Es decir, que esto es un modelo totalmente excluyente e inequitativo, porque
Recordemos que los presupuestos municipales, gran parte de su recaudación se debe a asignaciones del gobierno central, y el gobierno central asigna en base a población y en base a necesidades insatisfechas. Es decir, que ese presupuesto debería utilizarse por lógica y sentido común en justamente cubrir esas necesidades insatisfechas que lastimosamente en Guayaquil no se han cubierto. Tenemos gran parte de la población que aún no tiene ni agua potable, no tiene alcantarillado, no tiene las calles pavimentadas, cuando hay otra parte de la población que evidentemente goza de un Guayaquil totalmente diferente y mucho más bonito. Pero eso no tiene por qué ser así. Tenemos que hablar de un Guayaquil incluyente, de un Guayaquil en el cual todos tengamos acceso a esos derechos básicos como son servicios públicos de calidad. Quiero comentar precisamente con usted, asambleísta Godoy, lo que acaba de decir el economista León, en el sentido de que, por ejemplo, leyes como el COTAD, desde el 2010, un poco han borrado esas brechas que existían antes en cuanto a la asignación de recursos. Ahora los recursos se asignan, pero otro es el cuento desde el lado de los municipios, como nos hacía caer en cuenta el economista. Entonces, efectivamente, el Código de Ordenamiento Territorial señala conceptos básicos respecto de las condiciones en las que se asigna un presupuesto a cada gobierno seccional, pero cada gobierno seccional también tiene que utilizar de manera óptima la utilización o la inversión de ese recurso. Guayaquil es una ciudad en la que uno caminando puede identificar qué cosas es de primera clase en la obra pública y qué cosa no. Lo más cercano, lo más gráfico y que está en pleno centro es justamente el Cerro Santa Ana. Distinto es si usted camina entre el centro y el sector del suburbio, la parroquia Febres Cordero. Que la regeneración tenga distinta calidad, distintas características, también da cuenta de esa mirada de distinción, de división de clases sociales entre quién tiene más y quién tiene menos, cuando esos conceptos los hemos borrado justamente con una ley como lo es el COTAD. Señor exintendente, buenos días y bienvenido también a este espacio de debate y diálogo. Usted optó por un modelo que es el de la descentralización, un cambio, por ejemplo, en la distritalización de las comisarías. ¿Cuáles son los logros obtenidos y qué resultados usted tuvo? Buenos días, Marcela, Gina, y saludos a todos los televidentes, un saludo a Santiago también. Antes de profundizar en la respuesta, no puedo dejar de referirme sobre las imágenes que podemos ver de la Policía Metropolitana, que demuestra ser un cuerpo de seguridad que no ha atravesado por procesos de desconcentración y descentralización para alcanzar el buen vivir. La desconcentración consiste en la división territorial para acercar los servicios a la ciudadanía, para acercar al Estado a la ciudadanía. Y actualmente tenemos una policía metropolitana y en general servicios municipales totalmente concentrados. De ahí que esta no es una policía metropolitana cercana a la ciudadanía, es una policía metropolitana que no está identificada con el núcleo social, con el tejido social. A diferencia de lo que sucede actualmente en la Policía Nacional y en las comisarías de policía, en donde se aplicó un modelo de gestión de distritalización para acercar el servicio público a la ciudadanía. Pero esto no es fruto de la improvisación. Se trata de un modelo de gestión que viene desde la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES, que ha establecido la división en zonas, distritos y circuitos, teniendo distritos de promedio 90.000 habitantes y circuitos con un promedio de 11.000 habitantes. Entonces, estos modelos de gestión distritalizados son los que permiten a la Policía Nacional y a las comisarías de policía estar cercanas a las personas a las que se deben y a quienes tienen que brindarles servicios de calidad. Asambleísta. En la línea de lo que señala justamente el tema de la desconcentración tiene que ver con la pertinencia de que la ciudad, por el tamaño que tiene, por la población que tiene, la opción de convertirse en un distrito se convierte en una obligación. La ciudadanía tiene que sentir que la autoridad local está cercana y no tiene que trasladarse hacia un extremo de la ciudad para sentir que puede tener el espacio en el que puede gestionar la legalización de su propiedad, el pago de tributos, etcétera. La distritalización en la línea que ha citado
Javier justamente acerca la respuesta de la institucionalidad pública a la ciudadanía y también contribuye no solamente a la efectividad en el desarrollo de esa gestión, sino también en esa sintonía y en ese canal de puerta abierta que debe tener la ciudadanía con quien termina eligiendo o respaldando electoralmente para que haga la conducción administrativa de la ciudad. Economista León, le pregunto, tras este escenario planteado, incluso por usted mismo, de acuerdo a los datos que nos proporcionó, ¿qué le faltaría a Guayaquil en este caso, o a los guayaquileños, para que puedan escoger entre estos dos modelos que son prácticamente tan diferentes en realidad? ¿Qué les falta a Guayaquil? Justamente tengo acá los dos planes de gobierno, de la candidata Viviana Bonilla y el candidato alcalde. En realidad es clarísima la diferencia. Mientras un modelo o una propuesta, que es de la candidata Viviana Bonilla, habla primero de dotar servicios básicos, que ya lo comentamos, pero además de eso habla de rescatar el barrio guayaquileño, es decir, una ciudad de barrios, que el guayaquileño cuando ponga un pie fuera de su casa empieza a disfrutar de esa ciudad, de su ciudad, y no tenga que recorrer grandes distancias, como lo comentaba Gina, para poder disfrutar de una gran obra o de un gran monumento o de un gran parque que se esté construyendo. No, se está hablando de rescatar el centro mismo de la vida del ciudadano y de la ciudadana, es decir, del barrio. Hay propuestas como el Centro de Desarrollo Barrial, hay propuestas como el Cine Guayaco, como rescatar el arte, de nuevo, servicios básicos en cada uno de los barrios, con las canchas deportivas, con que donde las personas tengan lugares donde distraerse, y eso yo creo que es una de las propuestas fundamentales que más me llaman la atención y más me gustan de este plan. Es decir, que los guayaquileños podamos disfrutar de nuestro barrio, de nuestro entorno. Por otro lado, vemos una propuesta que ofrece un poco más de lo mismo, ofrece más asfaltado. De hecho, la primera propuesta del municipio es seguir con el asfalto, con el adoquín. No lo digo yo, está en la misma propuesta. Y claro, eso simplemente es obras con dinero que recursos ni los tienen. Sin embargo, no se están preocupando de lo verdaderamente importante, que es la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del Cantón Guayaquil, que definitivamente es lo que más nos debe interesar. Y también un punto adicional, y leía en las estadísticas de Economista, Guayaquil es la ciudad que registra la mayor incidencia de pobreza, 13,75%. En este índice también Guayaquil se incrementaba en un 3,71% en el último año. Es decir, las imágenes que vemos podríamos decir que son recurrentes en la ciudad, en el puerto principal. Sí, por supuesto. De hecho, lastimosamente, y hay que reconocerlo, y lo reconozco como guayaquileño, nosotros acá tenemos dos ciudades. La ciudad, digamos, donde pasan los turistas, donde están las clases privilegiadas, que tienen asfalto, tienen agua, tienen alcantarillado, tienen todos los servicios básicos. Pero hay otro Guayaquil, el otro Guayaquil, que es el que vemos en las imágenes, donde carecen de lo más básico, de lo más sencillo, como es el agua potable o una calle asfaltada. Esa es la realidad que creo que debemos cambiar y que los guayaquileños debemos abrir los ojos y despertar. Vemos la necesidad de tener un Guayaquil incluyente, un Guayaquil en el cual cada uno de los ciudadanos puede acceder a lo fundamental. No podemos hablar de una ciudad bonita, no podemos hablar de una rueda moscovita, no podemos hablar de grandes obras si primero no se cubren las necesidades básicas de cada uno de los ciudadanos. Señor Burbano, dos temas que se analiza en este espacio, el uno que tiene que ver con la pobreza y el otro con la inseguridad. Como me refería en mi anterior intervención, desde el momento en que el gobierno autónomo descentralizado no tiene una planificación sectorial por distritos concentrada, se deja de llevar servicios de toda clase. La planificación por distritos no solo acerca el Estado a la ciudadanía, sino que permite ejercer o hacer un desarrollo desde una visión local. No es coincidencia que Ecuador en los últimos años cada vez más mejora su ranking, su posición en el ranking de desarrollo humano del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y eso es lo que hace falta, desconcentrar, acercar el Estado a la ciudadanía, lo que no tenemos lastimosamente ahora con el gobierno autónomo descentralizado del municipio de Guayaquil. Muchísimas gracias, les doy las gracias por su participación a quienes me acompañaron en los estudios de Guayaquil y termino con usted.
usted, asambleísta, lo que faltaría entonces también de parte de la ciudadanía es empoderarse de este proceso. Por supuesto que sí, pero también entender que esta no es una batalla entre ricos y pobres, entre las zonas populares y los sectores de clase media o clase alta. Todos tenemos derechos a vivir en condiciones dignas. Lo que no tenemos derecho, lo que no puede otro tener derecho es justamente a tratarnos en condiciones de desigualdad. Y en esa línea, por ejemplo, hacer eco de una demanda que se escucha en todos los espacios, tiene que ver justamente con tener una ciudad en la que las áreas verdes no las miremos en una foto, no las miremos en una palmera que no provee sombra, que no retiene humedad en el suelo y que los chicos ya la cuestionan. Yo la semana anterior justamente dialogaba con algunos jóvenes y así lo señalaban. Así que demandamos, y la ciudadanía demanda una ciudad con su propia identidad, una ciudad humana, una ciudad que tenga comprensión y compromiso para priorizar justamente al sujeto, a los individuos y no justamente el cemento que puede embellecer, puede adornar y brinda comodidad, pero no puede ser la prioridad. Así que en esa línea lo humano debe estar por sobre lo material y a partir de eso reconocernos, entendernos y respetarnos, y no sean las prácticas de violencia las que pongan orden en una ciudad en la que de la violencia ya no aguantamos más. Dos alternativas claras. Por supuesto que sí, y la ciudadanía sabrá observar con atención y resolver con absoluta madurez. Muchísimas gracias por su presencia en este estudio. Gracias también a mis invitados en Guayaquil. Son las 7:41 de la mañana. Nos vamos. Como siempre, gracias también a ustedes por su amable atención. @Infogama TV, si es que usted quiere estar permanentemente bien informado. La cita mañana a partir de las 6. Un buen día.